Gracias, Alejandro, y gracias a cada uno de ustedes. Yo estoy mirando aquí las fotos y los que no tienen fotos, los nombres de las personas que están conectadas. ¿Sabe? En primer lugar, quiero agradecer a Dios por esta oportunidad. Si bien es cierto, he estado bien corriendo con hartas cosas, bien atareado, pero agradezco a Dios poder compartir con ustedes estos días que vamos a estar estudiando. Y también agradezco a Dios por los temas que vamos a estar tratando y vamos a estar viendo. Así que gracias, que el Señor les bendiga, un gusto saludarlos, un gusto verlos, aunque sea a través de esta plataforma. Ya llegará el tiempo en que nos podamos ver en vivo y en directo de nuevo, ¿cierto? Esa esperanza la tenemos completita. Así que me permito reiterarles, bienvenidos, bienvenidas, y que el Señor nos ayude y nos acompañe en el tiempo que vamos a estar aquí juntos estudiando la palabra de Dios. Miren, mis queridos hermanos, hermanas, si nosotros hablamos de profecía, en realidad podríamos decir nosotros estamos hablando de la esencia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué? Porque miren, sin pretensión de parte nuestra, porque no es nuestro, esto es de Dios, nosotros entendemos que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es un movimiento profético, es una iglesia profética que nace en un momento profético específico y especial. Y no solamente su nacimiento, su origen, sino que por sobre todas las cosas su cometido y su misión están estrechamente ligados a las profecías. Es por eso que dentro de la iglesia es muy apreciado el estudio de las profecías. A veces un poco más, a veces un poco menos, pero ¿por qué? Porque tiene que ver con nuestro origen. Yo he estado echando una miradita con más detalle estos 2 últimos días y probablemente vamos a tocar este aspecto porque este es un aspecto importante, a mi parecer, del concepto de la profecía dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Miren, ¿saben por qué? Porque la profecía no tiene solo el propósito de anunciar, de mirar hacia adelante, sino que tiene otros propósitos. Yo preparé algunas diapositivas en una presentación de PowerPoint para ir compartiéndola con ustedes. Ya luego se las voy a mostrar y vamos a ir siguiendo el estudio, pero quiero decir esto primeramente. Miren, mis queridos, la profecía tiene como propósito fundamental ambientarnos en el momento en que nosotros estamos viviendo como pueblo de Dios. Darnos una alerta del momento en que estamos viviendo. Nosotros creemos que vivimos un tiempo importante. Ahora, cuando uno toma conciencia, voy a usar este término, cuando uno toma conciencia del momento en que estamos viviendo, se espera también, mis queridos hermanos, que esto se traspase a nuestra vida y que nuestra vida, nuestro accionar, nuestro pensamiento, nuestras acciones, el estilo de vida, como queramos llamarle, esté a la altura, esté acorde con el tiempo profético que estamos viviendo. Entonces, si nosotros vamos a participar estos días, por lo menos hasta el viernes, aquí juntos, estudiando estos temas de profecía, más que aprender algunos acontecimientos o entender algún cuadro profético, recordar alguna fecha, lo más importante y lo que yo espero y aspiro, para mí primeramente, porque esto es para todos, para mí primeramente, pero también a cada uno de ustedes que está participando, que el recordar o aprender, si no lo había visto antes, aprender o recordar nos pueda llevar a profundizar nuestro compromiso con el Señor. Nos pueda llevar a profundizar, ¿para qué? Para que como hijos de Dios, como miembros de la iglesia, nosotros podamos estar viviendo a la altura de los tiempos proféticos en el que estamos. Así que usar ese pensamiento como una introducción y de allí entonces quiero partir con el concepto. Yo tengo una presentación de PowerPoint. Me parece que puedo compartir pantalla. Sí, me parece que puedo compartir pantalla. Le voy a compartir. A ver qué es lo que me está pasando aquí. No. ¿Están compartiendo? Sí, están compartiendo, ¿cierto? ¿Lo ven? Sí, lo vemos, pastor. Sí, por lo menos yo lo veo. Miren, yo estuve haciendo un tema. El tema que no, podríamos decir, el título que pusimos para hoy día tiene que ver con las cosas que deben suceder pronto. Y yo los invito
para que busquemos en el libro de Apocalipsis el capítulo 1, porque de ahí está tomada la idea. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Ya? Versículo 1 al 3. Dice así, yo lo voy a ir mostrando después un poco más adelante aquí. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Verso 2, el que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que he visto. Y luego el verso 3, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, la idea está tomada desde este punto de vista. Y quiero insistir con un pensamiento. Miren, mis queridos, estudiar profecía, vuelvo a reiterar, debe tener como propósito final de que nuestra vida pueda esconderse cada día más en el Señor, y que nuestra vida pueda estar cada día más consagrada a Dios. Ese es un objetivo de lo que es la profecía. Yo quiero introducir y en alguna medida que nos sirva para el resto de la semana. Miren, yo le he puesto así, el propósito de las profecías. ¿Cuál es el propósito? Antes les digo lo siguiente, ustedes saben, mis queridos hermanos, que de toda la profecía que existe en la Escritura, es una parte pequeña lo que se puede llamar técnicamente profecía predictiva. Esta profecía que anuncia lo futuro, ¿ya? Es una parte pequeña. Está concentrada en algunas partes de la Biblia, fundamentalmente en el libro de Daniel. No es solo eso, fundamentalmente en el libro de Daniel, en el capítulo 24 de Mateo, el cual es un capítulo importante porque hace como eje de todo el contenido profético predictivo de la Biblia. Y luego en el Nuevo Testamento, las escrituras, especialmente del apóstol Pablo en algunas epístolas, Pedro también habla de la profecía predictiva, y por excelencia el libro de Apocalipsis. Entonces, si nosotros miramos una línea, vamos a encontrar profecía predictiva en el Antiguo Testamento, fundamentalmente en el libro de Daniel, pero no solo en el libro de Daniel. Encontramos también algo en Isaías, encontramos en el libro del profeta Jeremías, ¿ya? Encontramos profecía predictiva, y luego entonces el eje, el punto central, está en Mateo capítulo 24 con el discurso de nuestro Señor Jesucristo. Nos pasamos después a lo que puede poner Pablo, también Pedro, y fundamentalmente lo que termina diciendo el libro de Apocalipsis. Entonces yo les voy a ir mostrando aquí lo que yo he puesto. Miren, yo he puesto algunos conceptos, son tres fundamentalmente, respecto del propósito de la profecía. En primer lugar, nos muestra el futuro, ¿ya? Nos muestra el futuro. Y aquí está el mismo texto que ya hemos leído, Apocalipsis 1.1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es decir, hay un propósito que salta con bastante claridad. Hay un propósito que salta, que es muy evidente. ¿Y cuál es? El propósito de la profecía es mostrar lo que viene más adelante. Dios en su amor, en su misericordia, a través de la profecía, a través de la escritura en términos generales, a través de la profecía en términos más específicos, le muestra a su siervo, ¿ya? Le muestra a su iglesia, a sus siervos, dice Apocalipsis, le muestra a su iglesia las cosas que deben suceder pronto. Ahora, junto con eso, está ligado el segundo pensamiento. ¿Y cuál es este? El segundo pensamiento tiene que ver con ¿qué? Con que nosotros podamos estar apercibidos respecto al mensaje profético. Y entonces, ¿qué es lo que dice Apocalipsis 1, el verso 3? Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y esto, quiero hacer hincapié en esto, vuelvo a reiterar en esto. No ganamos mucho, queridos hermanos, hermanas, no ganamos mucho si llegamos a entender el contenido profético o las líneas proféticas de la Biblia, si esto no se traspasa a nuestra vida, porque estas cosas van a suceder pronto y porque el tiempo está cerca. Y con respecto al tiempo que estamos viviendo o a los tiempos que estamos viviendo, probablemente no necesitamos gastar mucho tiempo porque hemos sido testigos privilegiados de la situación que estamos viviendo nosotros ahora. Miren, ahora hay un segundo aspecto que quiero presentarle a ustedes, fundamentalmente tomado de un texto de Isaías.
muestra el señorío y la voluntad de Dios. Un poquito más adelante yo tengo algunas citas que escogí, que estuve mirando por allí estudiando, algunas citas del espíritu de profecía. El libro del profeta Isaías dice de la siguiente forma, allí está el texto, es 46, Isaías 46, el verso 9 y el verso 10. Dice el profeta Isaías, acordado de las cosas pasadas desde los tiempos de los antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Es importante cómo, a través del profeta Isaías, Dios está llamando a su pueblo para que ellos tengan siempre presente que solo Él, vamos a decir Jehová, creador de los cielos y de la tierra, solo Él es Dios. No hay otro Dios, solo Él. Y luego agrega, y nada hay semejante a mí. Y miren qué interesante. Y que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Llama la atención que en este texto, podríamos decir nosotros, Dios está llamando la atención y diciendo, miren, una de las características de ser Dios es que Dios tiene la capacidad de anunciarlo por venir desde el principio. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros entendemos que el único, exclusivo, que conoce el fin desde el principio es Dios. Es decir, el único que está en condiciones de dar un mensaje profético predictivo de las cosas que deben suceder pronto y que ese mensaje sea fiel, verdadero, es Dios. Por lo tanto, cuando uno estudia la profecía, voy a mirar el argumento desde este otro lado, desde esta otra perspectiva, hermano. Por lo tanto, cuando uno estudia la profecía, tiene como propósito, mis queridos hermanos, también fortalecer nuestra fe en Dios y fortalecer nuestra fe en el señorío de Dios. Vuelvo a reiterar, yo quiero mostrar una cita un poquito más adelante respecto de esto. Nuestra fe en Dios, nuestra fe en el señorío de Dios. Leo de nuevo porque hice paré allí y quiero hacerlo todo de una vez. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos de los antiguos, porque yo soy Dios, no hay otro Dios, y nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y saben, aquí hay un aspecto interesante que tiene que ver con la profecía. ¿Y qué es lo que tiene que ver un aspecto interesante? Que la profecía nos muestra finalmente de que en realidad quién está al mando y quién está al control de lo que pasa en el pueblo de Dios. Pero no solamente lo que pasa en el pueblo de Dios, lo que pasa en el mundo en donde el pueblo de Dios se desenvuelve es Dios. Es Dios. Miren, yo lo he mirado desde mi perspectiva. Por ejemplo, pensemos en este año que nosotros hemos vivido en pandemia. Yo creo que ni el que ahí tenía mejor capacidad de predicción o mejor imaginación podía imaginar las consecuencias, lo abarcante y lo profundo que ha sido este asunto de la pandemia y la crisis que estamos viviendo. Mire, a esta altura de la vida, yo ya ni me atrevo a pensar cuándo vamos a estar libres. Antes hacía predicciones, ahora ya no, se me cayeron todas las predicciones. Todas. Entonces ahora ya agaché el moño nomás, perdónenme el término, y digo, aquí hay que estar hasta cuando haya que estar. ¿Cuánto? No sé. Entonces, esto puede ser, como diríamos, como una moneda de dos caras. Una podría prestarnos a nosotros para un desánimo, para una preocupación excesiva, o también por el otro lado podría ser para que nosotros aprendamos a confiar en Dios, porque este problema que nosotros estamos viviendo, en alguna medida, de algún punto de vista, está en las manos de Dios. Y Dios nos conducirá, y Dios nos guiará, y veamos a ver cuándo vamos a salir de esto. ¿Por qué? Porque finalmente esto es lo que dice el Señor. Mi consejo permanecerá y yo haré todo lo que quiera. Esta es la característica de Dios. Anuncia lo por venir, anuncia el futuro desde el principio, y todo está en las manos de nuestro Dios. Y hay un tercer aspecto que quiero mostrar, que esto también es fundamental, ¿no? Esto es fundamental. Y que tiene que ver con la confianza en la palabra de Dios. Confianza en la palabra de Dios. Ustedes saben, mis queridos hermanos, que
El enemigo siempre, desde siempre, no en este último tiempo nomás, el enemigo desde siempre ha sido enemigo del mensaje de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque en la palabra de Dios, entre otras cosas, está revelada la voluntad de Dios y está revelado el plan de Dios para nosotros. Por lo tanto, ataca la palabra de Dios y nosotros encontramos hoy día que hay muchas personas, muchísimas personas, que caminan por la vida sin tener idea del plan de Dios para sí. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios, no tienen fe en la palabra de Dios. Ahora, la profecía tiene como propósito de que nosotros podamos enraizar, profundizar, ampliar nuestra fe en la palabra de Dios. Un texto allí es San Juan, a pesar de que esto lo leí como 5 veces, de todas maneras me equivoqué. Es San Juan 14, pero el verso del 29. Se me olvidó escribir allí el verso 29. Y entonces dice el Señor Jesucristo, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. ¿Ya? Entonces, nosotros tomamos este pensamiento. Nosotros miremos, por ejemplo, la profecía. Probablemente nosotros no vamos a tener tiempo para ir mirando cada uno de estos acontecimientos proféticos. Pero déjenme tomar un clásico de la profecía del Antiguo Testamento, que nosotros los adventistas la conocemos bastante bien. Y que me refiero a la profecía de Daniel 2. La estatua, la imagen esa que vio, que vio el rey Nabucodonosor, y que Daniel, como un profeta de Dios, interviene y le cuenta la historia, le cuenta el sueño y lo interpreta. Entonces le dice, mira, la cabeza corresponde a ti como reino, y después de ti vendrá otro reino y otro reino, y le va dando características. Y cuando uno mira entonces ahora, acá, después, muchísimos años, ¿cuánto? 2600 años después que el profeta le dice el sueño y se lo interpreta, y uno dice, oye, pero mira cómo se fue cumpliendo. Pasó Babilonia, vino los medos persas, después vino los griegos, y así, ¿cómo fue cumpliéndose? Entonces cuando uno dice, mira, él se lo dijo en el año 600 a.C., estoy aproximando, se lo dijo en el año 600 a.C. Y esa profecía marca el devenir de la historia, no solamente del pueblo de Dios, marca el devenir de la historia hasta nuestros días, y se ha ido cumpliendo. Eso nos ayuda ¿a qué? A fortalecer nuestra fe en la palabra de Dios. ¿Podemos confiar en la palabra de Dios? Mire, podemos confiarla. La profecía nos está mostrando que podemos confiar. Ahora, hay otro texto que es bien conocido en esto del estudio de las profecías, y me refiero al famoso texto de Amós 3:7. Amós 3:7 dice, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo vamos a aplicar más bien? ¿Qué significa eso? Y esto es importante, hermano, ¿por qué? Porque el Señor, a través del tiempo, podríamos decir nosotros, desde que empieza el plan de la salvación, desde que Adán y Eva, digamos, se separan de la perfección y la santidad que Dios los creó, Dios siempre ha mantenido un don profético y siempre ha buscado hombres, mujeres, a las cuales le ha ido revelando, como dice Amós 3:7, sus secretos. Es decir, que le ha entregado un mensaje profético. Por lo tanto, podríamos decir nosotros el mensaje profético, o podríamos esperarlo, el desarrollo, el panorama profético que cuenta fundamentalmente la Sagrada Escritura, forma parte ¿de qué? Del plan de Dios. Ha sido intencionado, Dios lo ha sido y lo ha hecho, y dice, el Señor no va a hacer nada sin que primero levante un profeta, y luego después de levantar ese profeta, le entregue entonces el mensaje profético, que tiene como propósito, y yo voy a ir uniendo ciertas cosas, tiene como propósito advertir a su pueblo de las cosas que van a suceder por pronto. Y no solamente advertir al pueblo, sino que el pueblo pueda estar debidamente preparado para el tiempo profético que está viviendo. Si nosotros miramos la historia del pueblo de Dios, hermano, a través del tiempo, no solamente en el Antiguo Testamento, sino que la historia del pueblo de Dios es la iglesia. Nosotros podríamos decir, hubo momentos solemnes, gloriosos del pueblo de Dios, porque esos momentos solemnes y gloriosos, el pueblo de Dios estuvo atento a la profecía. Pero también hubo momentos de apostasía, momentos trágicos. ¿Por qué? Porque olvidaron la profecía, se descuidaron de la profecía. ¿Ya? Y hay un tercer elemento, que estos son textos bien conocidos para nosotros, que es la segunda carta del apóstol Pedro, el versículo 1, 19, el versículo 1, perdón, sí, capítulo 1, verso 19. Dice, ¿por qué?
aquí está, déjeme que yo debo sacar esto acá. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esto también tiene como propósito, hermano, afianzar nuestra confianza en la palabra de Dios. ¿Ya? La profecía que nosotros, el mensaje profético que tenemos en la Escritura, porque en realidad hay mucha profecía dando vuelta por ahí. El Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 24, habla claramente acerca de los falsos profetas. Hay falsos profetas, ¿me entiendes? Entonces, pero estamos hablando de la profecía de la Escritura, la profecía que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. Esta profecía, dice el apóstol Pedro, nunca fue traída por voluntad humana. Mire, hay personas que dudan de la Escritura. Y entre los argumentos que usan para dudar la Escritura dice, bueno, ¿qué, o más bien dicho, cómo podemos estar seguros que lo que escribió el profeta, no sé, si son del Nuevo Testamento 2000 años atrás, y si son del Antiguo Testamento más años todavía atrás, que lo que escribió el profeta en realidad no es otra cosa que su propio pensamiento? Él un día, no sé, le vino una inspiración, pero no una inspiración de tipo celestial, sino que una inspiración como los que pueden tener los autores que escriben novelas. Y tomó un papel y un lápiz y empezó a escribir. Noten ustedes, estas inquietudes, mis queridos hermanos, ya estaban instaladas en el primer siglo de la iglesia cristiana, cuando todavía estaban los apóstoles presentes, y es necesario que el apóstol Pedro establezca esto. Es necesario que el apóstol Pedro deje claro esto. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca. Sino que los santos hombres de Dios, podríamos decir nosotros, los profetas, ellos hablaron y escribieron, y eso es lo que nosotros tenemos ahora aquí en la Escritura, en la Biblia, lo que escribieron, siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, la profecía es 100% confiable, plenamente confiable. 100% confiable. ¿Por qué? Porque tiene como origen Dios. Y en segundo lugar, el agente que trabajó en todo esto del mensaje profético es el Espíritu Santo. Déjenme, a ver aquí, compartir. Miren, esta es una cita que está tomada del libro Obreros Evangélicos, aquí donde dice OE, es una forma de abreviarlo, yo lo puse así tal cual. Obreros Evangélicos en la página 154. Y es interesante que está tomado de Obrero Evangélico porque noten ustedes, los predicadores, y cuando está hablando ahí la hermana Elena de White de los predicadores, está hablando de los pastores, pero no solamente los pastores, sino que todos los que tienen la oportunidad de pararse en el púlpito y predicar. Entonces, pero vamos a decir fundamentalmente el ministerio pastoral. Dice, los predicadores deben presentar la segura palabra profética como fundamento de la fe de los adventistas del séptimo día. Y esto es importante. Esto es importante. Y aquí quiero parar, hermano, y hacer una inflexión sobre esto. Miren, la hermana Elena de White nos está estimulando a los predicadores a presentar la palabra profética como un fundamento de la fe. ¿Cuál es el fundamento de la fe de los adventistas del séptimo día? Es el punto. Mire, ha habido mucho tiempo, diríamos nosotros, desde los finales del siglo XIX, cuando todavía estaba nuestra hermana Elena de White viva, cuando ella todavía escribía, ha habido una discusión dentro de la iglesia. Y cuando yo estoy hablando de discusión, no estoy hablando de alegatos ni peleas, sino que se confrontan los pensamientos. Muchas veces escrito, se usaba mucho antiguamente que se escribían en las revistas, en las circulaciones, en las publicaciones de la iglesia, los pensadores escribían sobre esto. ¿Y cuál es? La característica fundamental de la iglesia adventista del séptimo día, mis queridos hermanos, es su mensaje profético para el tiempo en que estamos viviendo. Entonces, ¿cuál es el pensamiento? Si nosotros olvidamos el mensaje profético para el tiempo que estamos viviendo, y no quiero ser peyorativo, ni quiero ser despreciativo, pero este es un pensamiento que no es mío, lo he leído y lo he escuchado. Si nosotros olvidamos, hermano, el concepto profético de la iglesia adventista, pasamos a ser una congregación
denominación protestante más. De las tantas que hay, probablemente con algunos aciertos doctrinales que la palabra de Dios presenta. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Mire, a mí me hizo una vez, me mandó un mensajito el pastor José Luis Ojeda, me dice, mira, aquí hay una semana que los hermanos quieren de profecía, y después estaba hablando con Pablo. ¿Y de qué estaba hablando con Pablo? Miles de pensamientos, ideas que se me cruzan, unas más buenas, otras no tan buenas. Pero yo termino, hermano, porque finalmente probablemente el más beneficiado con este asunto voy a ser yo mismo. Discúlpenme que lo presente así. Porque a pesar de que uno maneja estos conceptos, a partir de esto he tenido que volver a estudiar, he tenido que volver a leer, he tenido que volver a refrescar conceptos como para compartirlos con ustedes. Y aquí llegamos a un punto importante. La predicación de los adventistas. ¿Dónde está fundada? Miren, leo la cita de una vez para no cortarle el pensamiento que tiene. Los predicadores deben presentar la segura palabra profética como fundamento de la fe de los adventistas del séptimo día. Deben estudiarse detenidamente las profecías de Daniel y Apocalipsis, y en relación con ellas, las palabras, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y miren, esto es lo que nosotros llamamos Cristo en las profecías. El Señor Jesucristo, y noten ustedes cómo lo pone ella, no solamente Cristo, sino que ella cita las palabras de Juan Bautista. Este texto no está puesto allí, porque yo lo tomé tal cual está del libro. Este texto no está puesto allí, pero este es el famosísimo texto de San Juan 1:29. Cuando Juan vio, Bautista, venir a Jesús, y lo indica, lo señala, y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿cuál es el punto? Hermano, el centro de todo el mensaje de la Escritura es Cristo. El centro de todo el mensaje de la Escritura es Cristo. Y cada vez que nosotros estudiamos la Biblia, debe ser centrada en Cristo. Ahora, cuando nosotros estudiamos la profecía, podríamos decir nosotros, se hace mucho más necesario, se hace mucho más importante que la profecía sea presentada desde la perspectiva de Cristo como el Cordero de Dios. Mire, yo no sé, para mí, yo más de alguna vez les prediqué a ustedes me conocen. Yo tuve el privilegio de nacer en un hogar adventista. Por lo tanto, el tema de la profecía yo las conozco desde muy pequeño. Si ustedes me permiten contarle algunas cosas de mi niñez, seguramente yo tenía en torno de unos 10 años. Íbamos a la iglesia con mi papá. Mi papá siempre fue un líder dentro de la iglesia. Y mi papá tenía un amigo en la iglesia, el hermano Vera. Sergio Vera se llamaba, pero en la casa siempre se hablaba del hermano Vera. Y yo recuerdo que terminábamos el culto en la iglesia y luego teníamos que caminar aproximadamente 3 cuadras, yo vivía en Santiago, para llegar a la Alameda, donde mi papá se despedía del hermano Vera, porque el hermano Vera tomaba micro, podríamos ir hacia el poniente, y nosotros teníamos que tomar una micro hacia el oriente. Y nosotros con mi hermano menor caminábamos al lado de mi papá, estas 3 cuadras, y después cuando llegábamos a la esquina, Unión Americana con la Alameda. No sé, porque cuando uno es niño tiene un concepto del tiempo diferente, pero para nosotros era eterno las conversaciones de mi papá con el hermano Vera de temas proféticos, entre ellos los 144.000. Y otros temas, que yo ahí conversando, dando vueltas con mi hermano menor alrededor, hasta que finalmente ya ellos terminaban y el hermano Vera partía por un lado y nosotros partíamos para el otro. Hay temas que pueden apasionarnos nosotros, hermano, los 144.000, no sé, la profecía de los 1260 días, la profecía de los 2300 días, y algunos conceptos, otros. Pero no importa lo que nosotros estudiemos en la profecía, no importa. Todo mensaje tiene que estar centrado en Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si no, hermano, puede llegar a ser incluso un mensaje hasta que asuste. Puede ser incluso un mensaje que la gente lo rehuya, porque el solo pensar de todas las calamidades que se van a venir hacia el final,
no, mejor no, de esta parte no me hable. Pero cuando uno mira el mensaje profético centrado en Cristo como el Cordero, es decir, poner como centro el sacrificio de Cristo, el sacrificio de Cristo que tiene como propósito único nuestra salvación, entonces la profecía empieza a tener sentido. La profecía llega a ser para nosotros una bendición. Miren, yo creo, hermanos, que en este sentido, y voy a expresarlo así, nosotros, aquí dicen los predicadores, nosotros los predicadores probablemente en este último tiempo, y cuando me digo este último tiempo, no sé, el tiempo ha ido cambiando, hemos tenido un cambio muy grande en nuestra manera de pensar probablemente los últimos 20 años, los últimos 25 años, como sociedad y como iglesia. Y probablemente en ese tiempo, entre los cambios que han existido, es que ha habido, ¿cómo expresarlo? No sé, no ha habido la suficiente enseñanza y predicación de los temas proféticos dentro de los adventistas. Y eso ha determinado, con la era de la digitalización, eso ha determinado que muchos hermanos busquen algunos predicadores que tienen una clara preferencia por estos temas, como por ejemplo en la red, en la internet, que usted tiene una, digamos, una, ¿cómo diría nosotros? Una oferta, pero demasiado generosa. Entonces, ¿cuál es mi llamado? Yo no me atrevo a decir, no busque usted un sermón de un predicador que le gusta la profecía en la internet. No quiero decirle eso. Pero sí quiero decirle algo. Sí quiero decirle algo. Que el mismo tiempo que usted invierte para estar frente a su televisor o frente al computador, escuchando un sermón de un predicador que hable de profecía, invierta la misma cantidad de tiempo con su Biblia, estudiando por usted mismo el tema, con los libros del Espíritu de Profecía. Ese es un desafío que tenemos nosotros. Indudablemente, yo me imagino, hermano, que es mucho más fácil sentarme frente al computador o al televisor, conectarme a YouTube y buscar un sermón, que abrir mi Biblia, empezar a leer, empezar a estudiar Daniel, empezar a mirar el mensaje profético del Nuevo Testamento, las palabras de Cristo, las palabras de Pablo, las palabras de Pedro, el Apocalipsis, para que nosotros podamos llegar a tener una comprensión, como diríamos, más propia, más nuestra de lo que es el mensaje de Apocalipsis o el mensaje profético. A ver, sigo porque me estoy entusiasmando y tengo un par de citas más todavía. Miren, esta cita está tomada del Comentario Bíblico Adventista. Y se cita así, el primer número, que en este caso es el 7, es el tomo 7 y la página 965. De ahí está tomada esta cita. Miren lo que dice, este es breve, es cortita. El libro de Apocalipsis revela al mundo lo que ha sido, lo que es y lo que ha de venir. Es para nuestra instrucción, para quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahora, esta cita me llamó bastante la atención. ¿Por qué? Porque aquí la hermana de White dice el libro de Apocalipsis. Pero yo creo que no vamos a torcer el sentido del pensamiento de la hermana de White si ponemos como Apocalipsis o también ponemos como el mensaje profético de la Escritura. También podría ser Daniel, también podría ser Mateo 24, también podría ser el mensaje profético de Pablo. Es fundamentalmente, mis queridos hermanos, en la carta a los tesalonicenses, la primera y la segunda, es donde el apóstol Pablo más habla acerca de profecía. La segunda carta del apóstol Pedro. Es decir, ¿cuál es el propósito? Es para nuestra instrucción. Y la instrucción específicamente para quién. Y ella lo expresa así, para los que han alcanzado el fin de los siglos. Y esos somos nosotros, usted y yo. Entonces es un desafío para nosotros, un verdadero desafío. Y aquí hay una cita más, un poquito más extensa, hermano, pero me pareció, esta cita es una cita muy importante. Está tomada del libro Profetas y Reyes en la página 366. Y el hermano de Juárez habla así. Ustedes saben que en la profecía de Daniel 2, cuando Daniel se presenta ante el rey y va con el sueño, le dice, mira, yo sé lo que soñaste, estoy parafraseando. Daniel tiene especial cuidado, mis queridos hermanos, de que al rey faraón le quedara absolutamente claro
que ese conocimiento no era de él, venía de Dios. Y además lo expresa y le dice que es Dios, es el que pone y quita reyes. Daniel le deja claro finalmente a Nabucodonosor que el devenir histórico, el devenir profético, está en las manos de Dios. No es una cuestión de él. ¿Por qué? Porque ustedes saben, a pesar de esto, era la costumbre, y Nabucodonosor lo exalta y lo pone por encima. No. La idea era traer o llevar la atención del rey, ¿a quién? A Dios, como el originador y el que está al mando, el que pone y quita reyes. Entonces, en esto, la Marina de White dice de la siguiente forma: en los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres. Y la marcha de los eventos parece, en cierta medida, estar determinada por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo. Y encima, detrás y a través de todo juego y contrajuego de los intereses, el poder y las pasiones humanas, contemplamos que los agentes del que es todo misericordioso cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de él. Y me pareció esta cita muy oportuna, muy potente, ¿cierto? Porque este es un concepto que nos provee, mis queridos hermanos, la profecía. Y vuelvo a reiterar, y probablemente comencé, hermano, el inicio. Para nosotros como adventistas del séptimo día, el mensaje profético es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? ¿Por qué, mi querido hermano? Porque nosotros creemos, y por eso que estamos aquí, creemos que la iglesia adventista es un movimiento profético, es una iglesia profética, nacida en un momento importante, pero que también tiene una misión profética para un momento importante. No es solo nuestras raíces, sino que hacia dónde vamos, la misión que tenemos. Entonces, esta cita, ¿qué es lo que dice? Mire, si nosotros miramos con una simple mirada humana, que por lo demás, ¿qué podríamos decir? No es necesariamente mala, porque así miramos nosotros los seres humanos, ¿cierto? Esa es nuestra realidad, ese es nuestro contexto, esta es nuestra visión. De allí entonces el valor de la escritura, el valor del espíritu de profecía, porque van a corregir, nos van a poner como el foco, nos van a sentar en el foco. Entonces, si nosotros miramos, al parecer en los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, surge un imperio, cae un imperio, nosotros podemos explicarlo desde el punto de vista histórico y podemos explicarlo desde el punto de vista antropológico y lo podemos explicar desde el punto de vista, no sé, filosófico. ¿Por qué cayó este reino? ¿Por qué cayó lo otro? ¿Por qué nace este otro? Podemos hacerlo, todas esas explicaciones. Podemos entender la pasión, podemos entender que nosotros, los hombres en términos generales, la raza humana en términos generales, amamos el poder más que todas las cosas. Pero aquí está la importancia que a mi parecer está allí en la mitad de la cita. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo. Este término que usa la hermana Elena White. Ustedes saben que ese el término que significa apocalipsis, revelación, ¿cierto? Nosotros en la Biblia castellana usamos el nombre griego, apocalipsis, pero si usted, por ejemplo, tiene la oportunidad de echar una miradita a una Biblia en inglés, el libro se llama Revelación, no se llama Apocalipsis. Y entonces, ¿cuál es el concepto del Apocalipsis? ¿Cuál es el concepto de la revelación? Es como correr la cortina, dicen los técnicos, los que se manejan bien en el griego. Es como descorrer el velo que nos permite mirar más allá de la ventana. Entonces, ¿qué es lo que dice el hermano Ellen White? Pero en la palabra de Dios se descorre el velo. Y encima y detrás y a través de todo juego y contrajuego de los intereses y del poder y las pasiones humanas, contemplamos a quién, hermano, a los agentes. Fundamentalmente, mis queridos los ángeles, pero no solamente los ángeles, sino que los agentes humanos que Dios tiene. A los agentes, y miren ustedes cómo lo expresa la hermana Elena White, de aquel que es todo misericordioso, todo misericordioso. Vuelvo a reiterar, mis queridos hermanos, el mensaje profético, si bien es cierto,
nos muestra lo que ha de venir. Si nosotros podríamos decir, si nosotros del mensaje profético podemos desprender que vienen tiempos complicados y difíciles, incluyendo al pueblo de Dios. Nunca nos olvidemos, nunca nos olvidemos, hermano, que nuestro Dios es un Dios del todo misericordioso. Del todo misericordioso. Y así como Él, los agentes del Dios del todo misericordioso, cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Dios, de la misma forma, mis queridos hermanos, el Dios Todopoderoso va a guiar a su pueblo con mano poderosa y misericordiosa en todo este ajetreo del fin de los tiempos, hasta que finalmente llegue la consumación, hermanos, que no es otra cosa que ver venir a Cristo en las nubes de los cielos. Hermanos, por sobre todo, y es lo que, a lo mejor el propósito que yo tenía de la presentación de hoy día, por sobre todo y ante todo, voy a dejar ya de compartir. Por sobre todo y ante todo, mis queridos hermanos, lo más importante es que el mensaje profético nos haga aferrarnos a Cristo y el mensaje profético nos haga vivir a la altura del tiempo profético que estamos viviendo. Hermano, un abrazo cariñoso para cada uno de ustedes, que Dios les guarde, que Dios les cuide. No sé si me salgo